Empezamos con el tema de seguridad y protección. Debido a la creciente confianza en computadoras de red poderosas para los negocios y en llevar un seguimiento de nuestra información personal, las industrias se forman considerando de antemano la práctica de seguridad de la computación y redes. Las corporaciones solicitan el conocimiento y habilidades de los expertos para auditar los sistemas y ajustar soluciones para satisfacer los requerimientos operativos de la organización. Puesto que la mayoría de las organizaciones son dinámicas por naturaleza, con trabajadores accediendo a los recursos informáticos de la organización local y remotamente, la necesidad de ambientes computacionales seguros se ha vuelto cada vez más relevante. Seguridad. La seguridad de computación es un término general que cubre una gran área de computación y procesamiento de información. Las industrias que dependen de sistemas computarizados y redes para ejecutar sus operaciones y transacciones de negocios diarias consideran sus datos como una parte importante de sus activos generales. En algunas industrias como el comercio electrónico, la disponibilidad y la confianza de los datos pueden hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Por qué la necesidad de la seguridad? La importancia de la seguridad informática radica en la prevención, puesto que se quiere evitar el robo de información en distintas áreas de la empresa. Además, ayuda a identificar cuando existen amenazas de virus y riesgos en los sistemas de información internos. Entre las amenazas de integridad del sistema, las amenazas a la seguridad de la información atentan contra su confidencialidad, integridad y disponibilidad. Existen amenazas relacionadas con fallas humanas, con ataques malintencionados o con catástrofes naturales. Mediante la materialización de una amenaza podría ocurrir el acceso, modificación o eliminación de información no autorizada, la interrupción de un servicio o el procesamiento de un sistema, daños físicos o robo del equipamiento y medios de almacenamiento de información. Una de esas amenazas es la ingeniería social. Consiste en utilizar artilugios, tretas u otras técnicas para engañar a las personas a fin de que ellas revelen información de interés para el atacante. Por ejemplo, las contraseñas de acceso. Se diferencia del resto de las amenazas básicamente porque no aprovecha de debilidades y vulnerabilidades propias de un componente informático para obtener información. El phishing consiste en el envío masivo de mensajes electrónicos que simulan ser notificaciones oficiales de entidades o empresas legítimas con el fin de obtener datos personales y bancarios de los usuarios. El código malicioso o virus se define así a todo programa o fragmento del mismo que genera algún tipo de problema en el sistema, en el cual se ejecuta interfiriendo de esta forma con su normal funcionamiento. Ataques de contraseña. Consiste en la prueba metódica de contraseñas para lograr el acceso a un sistema siempre y cuando la cuenta no cuente con un presente control de intentos de fallidos. El logueo. Este tipo de ataques puede ser efectuado por diccionario o por fuerza bruta. Fraude informático. Se trata del perjuicio económico efectuado a una persona mediante la utilización de un sistema informático, ya sea modificando datos, introduciendo datos falsos o verdaderos, o cualquier elemento extraño que sortee la seguridad del sistema. Acceso a información confidencial. Ocurre cuando la información confidencial impresa obtenida por el personal no autorizado debido a que el mismo no es resguardada adecuadamente mediante, por ejemplo, una política de limpieza de escritorios. Daños físicos al equipamiento. Los daños físicos pueden ser ocasionados por acciones intencionadas, negligencia de los usuarios o catástrofes naturales. Pérdidas de copia de resguardo. Si no existen adecuadas medidas de seguridad física para las copias de resguardo, estas pueden dañarse. Por ejemplo, en caso de ser afectadas por desastres tales como un incendio, inundación o incluso por un robo. Por otra parte, se debe tener en cuenta la obsolescencia tecnológica de los medios de almacenamiento con el paso del tiempo, de manera de actualizarlos adecuadamente para permitir su restauración en caso de ser necesario. Robo de identidad. Ocurre cuando alguien obtiene y utiliza mediante medios informáticos información personal ajena, sin autorización, con el propósito de realizar actividades fraudulentas. El trashing consiste en la búsqueda de información dentro de la papelera de reciclaje. Esto puede representar una amenaza importante para usuarios que no destruyen la información crítica o confidencial al eliminarla. Intrusos. Se puede resumir en pocas palabras como una persona que intenta acceder a un sistema informático sin autorización. Una intrusión es la violación de la política de seguridad del sistema. Los intrusos pueden utilizar fallas en la arquitectura de los sistemas y el conocimiento interno del sistema operativo para superar el proceso normal de autentificación.
Existen diferentes tipos de intrusiones que pueden afectar a un determinado sistema. Intentos de entrada. Una persona ajena a nuestro sistema intenta acceder de forma no autorizada al mismo. Ataque enmascarado. A partir de un usuario del sistema se intenta un ataque al mismo. Fuga. Cuando se utilizan de manera excesiva los recursos de un sistema. Rechazo de servicio. Detectados por uso típico de los recursos del sistema y el uso malicioso, detectadas normalmente por modelos de comportamiento típico, violaciones a las restricciones de seguridad o uso de privilegios especiales. Un software malicioso es cualquier software o aplicación que se haya diseñado específicamente para perjudicar a los usuarios o dañar los ordenadores, los dispositivos móviles o el software que se ejecute en ellos. Este tipo de software realiza acciones maliciosas como instalar programas dañinos o software sin el consentimiento de los usuarios. Varios factores pueden hacer que un equipo sea más vulnerable a los ataques de software malicioso, como defectos en el diseño del sistema operativo, que todos los equipos de una red se ejecuten en el mismo sistema operativo, que los usuarios tengan diversos permisos o usar el sistema operativo Windows. La mejor forma de protegerse contra el software malicioso aún es ser cuidadoso con los archivos adjuntos de correo electrónico que se abren, tener cuidado cuando se navega en Internet, no entrar a sitios web sospechosos, instalar un programa antivirus de calidad y mantenerlo actualizado. Uso de la criptografía. Es un método para almacenar y transmitir datos de una forma particular, para que solo aquellos a quienes es destinado puedan leerlos y procesarlos. La criptografía no solo protege los datos contra robos o alteraciones, sino que también se puede utilizar para la autentificación de usuarios. Proporciona una comunicación segura en presencia de terceros. El cifrado utiliza un algoritmo y una clave para transformar una entrada en una salida cifrada. Un algoritmo dado siempre transforma el mismo texto sin formato en el mismo texto cifrado si se usa la misma clave. Estos algoritmos deterministas se utilizan para la generación de claves criptográficas, firma digital, verificación, para proteger la privacidad de los datos, navegación web en Internet y comunicaciones confidenciales, como transacciones con tarjetas de crédito y correo electrónico. Existen tres tipos de criptografía: clave secreta, clave pública y función hash. La criptografía de clave secreta utiliza única clave para el cifrado como para el descifrado, también llamado cifrado simétrico. La criptografía de clave pública utiliza una clave para el cifrado y otra para el descifrado. Y la función hash emplea una transformación matemática para cifrar información de forma irreversible, proporcionando una huella digital. Se utiliza principalmente para la integridad de los mensajes.